Le damos la bienvenida, como todos los miércoles, al doctor Artidoro Cáceres Velázquez en nuestro programa Super Deporte. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Encantado de saludarlos. Estoy a sus órdenes, mi querido Raúl. Bien, doctor. Temas, evidentemente, no todos están relacionados con la práctica del deporte, porque creo que hay otros que compulsionan y contraen la atención de la ciudadanía en el Perú. La consulta que le queremos, de acuerdo a su percepción, doctor, ¿cómo mira usted este tema que en la política peruana, en las altas esferas, por ejemplo, vuelven a ser noticia? Y ojalá que sean noticias buenas. Lo que pasa que no son noticias buenas, como estos dimes y diretes que han surgido entre el Contralor de la República, el señor Alarcón, y el ministro de Economía, el señor Torne, que lo van a interpelar al parecer. Y entonces todo esto crea un síntoma que desde luego no es nada raro en el país, que se viene dando hace mucho tiempo, desagradable, en un entorno que se supone todos debemos apuntar hacia un lado, pero estas contradicciones, todos estos diálogos que ya todo el mundo está enterado, la verdad que sí nos crean dudas. ¿Cuál es su percepción respecto a este tema, doctor Artidoro? Yo siento contestar a su pregunta, mi querido Raúl, con algunas expresiones que las he vertido en mi libro La política criminal, que he escrito ya hace algunos años. Yo pienso que en el Perú la política se está criminalizando cada día más, se está haciendo más delincuencial y que se está perturbando el concepto primigenio, el concepto primario establecido desde la época de los griegos, de que la política es una actividad relacionada con la polis, con la ciudad, con los ciudadanos, y que debe servir siempre para el bienestar, para la actividad positiva, evolutiva, y considerando siempre la libertad, la justicia y por supuesto el respeto a la verdad. Es un asunto que viene discutiéndose desde hace muchos años, que la política se cambie su rumbo, se distorsione, se prostituya y, como digo yo, se criminalice. Mucha gente ha escrito muchas cosas. Desde el siglo XIV, desde el siglo XV, hay una serie de pensadores que han hablado del peligro que representa para la ciudadanía, para la comunidad, para los países, que la política se haga delincuencial. Y sin duda, por ejemplo, me acuerdo de un teólogo alemán del siglo XV que afirmó que la mayor infamia de este mundo es que nadie quiera tomar sobre sí la miseria de los necesitados. Dice este pensador Tomás Munzer: los grandes de este mundo hacen lo que les da la gana cuando tienen poder. Y así muchísimas otras personas que han escrito, como por ejemplo, de lo que mi memoria me trae para darle contenido a su respuesta, un pensador francés, Jules Michelet, del siglo XVIII, dijo que la política es el arte de obtener la plata de los ricos y el voto de los pobres, bajo el pretexto de proteger a los unos y a los otros. Esas expresiones tan antiguas nos hacen pensar que no se ha evolucionado positivamente. El mismo Hitler, en su libro Mi lucha, escribe lo siguiente, si mi memoria es fiel, dice: si usted desea la simpatía de las masas, usted lo que debe hacer es decirle las cosas que ellos creen necesitar, pero que son las más estúpidas y que no tienen nada que ver con la verdad. Imagínese usted este tipo de expresiones que nos recuerdan, me hace usted recordar en este momento a nuestro César Vallejo, que en su poema Los 9 monstruos, dijo: el dolor crece a 30 minutos por segundo. Esto implica
que la política no nos está dando felicidad, alegría, sino que nos está metiendo en un túnel de indecisión y hasta de rechazo. Si seguimos así, llegará un momento en que los jóvenes, sobre todo, ya no crean en política. En las últimas elecciones que han ocurrido en Francia, el abstencionismo ha sido tremendo. En las últimas, después de la elección del presidente Macron, las elecciones legislativas han llegado más del 50% de abstención en las elecciones, porque allá el voto no es obligatorio. Y evidentemente los jóvenes no quieren perder su tiempo eligiendo a personas que no van a conducir bien a los pueblos. Han pasado ya muchos años desde que yo estudiaba en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En los años que yo estudiaba, la política se introdujo en la universidad, la prostituyó, deterioró sus cimientos académicos, hasta que en la academia universitaria me entero que padres y madres prejuiciados y hasta alienados por sus ideas de mentalidad fanática han logrado que una jueza acepte el pedido de derogar, de anular, de erradicar, de prohibir que el currículum escolar en nuestro país tenga temas relacionados con la sexualidad. Y que también piden ellos públicamente que se prohíba la distribución de la píldora del día siguiente. ¿Cómo es posible, me pregunto, y les pregunto a ustedes, que un grupo de personas con ideas medievales, marcadas por fanatismos trasnochados, interfiera y se oponga al desarrollo cultural y científico de millones de peruanos, y que hasta en el Congreso de la República se han infiltrado parlamentarios políticos con esta mentalidad? Insisto, la política en el Perú, inclusive la política educativa, está siendo empujada hacia la criminalidad. Los centros educativos se van a poner más al servicio de la guachafería, del mercantilismo, de la ignorancia, y hasta lograrán de repente prohibir que se enseñe la teoría de la evolución. Ese pensamiento trasnochado de hacernos creer que el hombre es el producto de un pedazo de barro con soplo divino, esas ideas que nos hacen creer que la mujer es extraída de la costilla de Adán, esa teoría, esa idea, ese prejuicio, ese mito que condena a la mujer diciéndole que por haber comido la manzana, por ella será maldita la tierra y que parirá con dolor. Todo eso está recogido por unos políticos fanáticos y por supuesto con ideologías religiosas, sobre todo católicas, cristianas, para que la política igualmente se contamine de estas ideas que ya no pueden circular más en el siglo XXI. Y los enfrentamientos entre los políticos, los que gobiernan y los que no gobiernan, las interferencias por sus ideas, por su ignorancia, porque no han seguido el curso de la evolución, sobre todo científica, pero también humanista, que creen que, sabemos que uno de nuestros congresistas alguna vez juró por Dios y por la plata. La corrupción está infiltrada como una pus por todas partes y evidentemente tenemos que volver a recordar a Manuel González Prada, que dijo un día que el Perú está tan corrompido que donde se pone el dedo surge la pus. Es increíble que hayamos llegado a este momento, pero vuelvo a recordar el pensamiento de un gran filósofo alemán, Tomás Burke, que dijo alguna vez que cuando los países están corruptos, que cuando la maldad está inundando las instituciones, que cuando la mentira está en el cerebro de las personas que tienen poder, lo peor que le puede pasar a una sociedad es que los hombres buenos no hagan nada. Y por lo tanto, creo que a pesar de la situación en la que vivimos, debemos salir al frente. Ustedes, desde esta emisora de radio, todos desde nuestra posición, tenemos que salir adelante para que evidentemente el mal no triunfe. Este es mi comentario acerca de todos estos enfrentamientos, que lo único que están haciendo es detener al país. Estamos ahora enfrentados con un grupo parlamentario que lo único que quiere es obstruccionismo.
que no deja gobernar a los que ganaron las elecciones y que por eso mismo estamos detenidos, enfrascados en una lucha que hace que el Perú se detenga. A pesar de todo lo que hemos sufrido en estas catástrofes naturales, la gente se mantiene en un pensamiento de oposición. Eso no es ser peruano, eso no es considerar lo que nuestro país necesita, que puede inclusive hacer que se levante de la decadencia en la que nos metimos en los años 80. Yo no quisiera ahondar más en este asunto y le ruego que usted más bien me ayude si hay alguna pregunta que quieran hacerme para poder ofrecer mi modesto parecer. Yo creo que el resumen que usted ha hecho, doctor, lo sintetiza todo de esta inquietud que nos gana a todos los peruanos con todos estos sucesos que ocurren y que evidentemente parecen que nunca van a acabar. Cuando todos los peruanos esperamos una nueva sociedad, una sociedad que irrumpa dentro de toda esta vorágine de desaciertos, irrumpa hacia un futuro mejor, pero parecer que esto está muy lejos todavía y eso sí es preocupante. Por lo demás, doctor, creo que todo lo dicho por usted ha sido muy bien consentido por nuestro público, que siempre espera estos comentarios suyos los días miércoles. Así que nuevamente nuestro reiterado agradecimiento, doctor Altidoro Cáceres Velázquez, por su presencia esta mañana en Superdeporte. Si usted me da licencia, y espero que lo haga, no espero su respuesta, Raulito, yo recomendaría que por favor traten de leer este libro al que me he referido, al que le he puesto el título La política criminal. Debe estar en librerías porque hace 5 años que lo escribí. Y me estoy acordando de algunas otras expresiones de algunos famosos pensadores. Y se me viene a la memoria ahora a un pensador francés, un filósofo del siglo pasado, que escribe en un libro que se llama El arte de la mentira política. Una expresión, entre otras, de este señor, que me acuerdo, afirma, dice: nuestra época es el siglo de oro de la mentira y de la corrupción política. Y los políticos cada vez se sienten más legítimamente orgullosos. Es decir, la ingenuidad de la gente que vota sin pensar por quién vota, la falta de control establecida por una constitución tremendamente negativa en nuestro país para esto, que solo exige para ser parlamentario 25 años y para ser presidente de la República 35, ser peruano de nacimiento y no tener sentencia judicial. No se consideran los niveles que deberíamos exigirles que tengan en los procesos mentales, en inteligencia, un cociente de afectividad, de sentimientos, de emociones, un cociente social, un cociente que determine que las personas no mienten, y ojalá que dentro de poco llegue al país los nuevos instrumentos que tiene la ciencia para detectar las mentiras, no esos aparatitos ya trasnochados también de detector de mentiras como ese que se presenta en la televisión y que no sirve para nada. Hoy la ciencia dispone de instrumentos que la tecnología y sobre todo la física ha impuesto, que asocian, por ejemplo, asocia el detector de mentiras, el polígrafo, el electroencefalograma, la resonancia magnética, y se afirma que la mentira es detectada en más del 95% de casos. Esos aparatos los necesitamos aquí, no solamente para los delincuentes, sino también para los políticos, que todos dicen: no he hecho eso, no he recibido plata, soy inocente. Todos esos delincuentes, nadie dice soy culpable, se los encuentra infragantis y afirman con un cinismo increíble: no soy yo el delincuente. Y lo que es más, los políticos se escudan tras esa frase terrible: persecución política. ¿Hasta cuándo vamos a vivir con estos trogloditas mentirosos que manejan mitomaníacamente sus actividades políticas? Doctor Altidoro Cáceres, yo creo que es bueno decir cosas fuertes para despertar un poco el sueño, el hipnotismo en el que vive mucha gente. Y muchas veces por pensar en otras actividades, si usted me perdonará de lo que voy a decir, muchas veces nosotros inducimos a la gente al engaño,
al olvido, al desinterés, cuando les damos ideas como por ejemplo la que puede ocurrir, no digo que ocurra, de hacerles creer que nuestra selección nacional va a llegar con toda seguridad al Mundial. Esas son cosas que a veces distraen la atención y no nos permiten que pensemos en lo que realmente son hechos actuales y graves, muy graves, que van más allá de un triunfo de un equipo o de cualquier otra actividad que distraiga la atención de la gente. Les agradezco por hacerme participar en estos temas y siempre estaré a sus órdenes, porque sé que usted y la gente que lo acompaña son gente buena, y por eso la referencia a este filósofo alemán Tomás Burke. Lo peor que puede pasarle a una sociedad que va deslizándose hacia la corrupción, hacia el engaño, hacia la mentira, lo peor que le puede pasar es que los hombres buenos no hagan nada. Doctor, muchas gracias por hacerme participar, Raúl. Doctor Teodoro Cáceres, una consulta, una reflexión sobre lo que usted ha dicho. Es cierto, la Constitución dice que para ser presidente se necesitan 35 años y para ser congresista 25. Pero ¿no le parece paradójico que para tener un cargo público se exijan un título profesional? Bueno, ya también sabemos, mi querido amigo, cómo se obtienen los títulos profesionales. Se está discutiendo, por ejemplo, y que creo que hay que analizarlo hasta sus últimas consecuencias, el Contralor de la República tuvo un título en una universidad que tenía 3 ciclos, y sin embargo él aprobó un ciclo y salió, y en su currículum presenta como que se hubiera graduado. Se afirma ahora que su propia tesis, de esa tesis con la cual se graduó en Arequipa, era una tesis copiada. Entonces, sabemos cómo abundan hoy los doctores, que se dan doctorados en vía virtual, sin ningún control, en muchas universidades que han caído bajo la trampa de ese famoso decreto establecido por el presidente Fujimori, con el número de 882, y que permitió que muchísimas universidades surgieran, inclusive bajo el título de con fines de lucro. Entonces, los títulos no son una seguridad, pero sí yo creo que podríamos establecer un grado mínimo, porque no podemos tener, como ocurrió alguna vez, ustedes se acordarán con mayor exactitud, una comisión de educación en el Parlamento que estaba presidida por una analfabeta. ¿Se acuerdan? Una comisión de educación en el Congreso presidida por una analfabeta. Entonces, estas son circunstancias que podrían admitirse en un país súper adelantado, tal vez como Finlandia, Suecia, Noruega, etc. Pero en el Perú, por favor, es evidente que el título profesional, por ejemplo, el estudiar ciencias políticas, como se les llama en el Perú y como también se llama en Francia, la escuela de Sciences Po, dicen ellos, ciencias políticas. Es imperativo que ese curso, este diplomado, esta magistratura se establezca. Aunque a mí me parece que es una ridiculez llamar ciencias políticas a una práctica profesional como es la política, que no tiene mucho, casi nada de ciencia. Sin embargo, pretendemos que la política sea una ciencia. ¿Qué tiene de ciencia? No tiene nada. Más debería tener de filosofía, que considera los valores axiológicos, los valores éticos, morales, deontológicos. Pero sin embargo, sería una posibilidad. Políticos acrediten haber hecho algunos estudios, que tengan experiencia en el manejo público y en el conocimiento de la realidad en la que se vive. Pero estamos ahora con dispositivos que inclusive criminalizan la educación universitaria, con este decreto que, como usted sabe, a las personas mayores de 70 años se les prohíbe seguir enseñando en las universidades, por ejemplo. ¿Quiénes dan estos decretos? ¿Quiénes hacen estas leyes? Vaya uno a saber. Pero estamos viviendo así, y el futuro, por eso, no me parece que sea tan con un horizonte de tantas expectativas, porque se meten al Congreso gente ignorante, gente que no sabe ni siquiera la historia de su propio país. Si, por ejemplo,
Y perdonen que sea tan extensa mi respuesta, pero es que no tengo ocasión tampoco de hablar mucho sobre estos temas. Gracias a la amistad de ustedes me permito tener esta plataforma. Pero, por ejemplo, ¿cuántos de nuestros congresistas serán a fondo cómo es que el imperio incaico se construyó, llegó a alcanzar esta extensión territorial tan inmensa, sin tener leyes, sin tener ni siquiera moneda? El único denominador común que había hasta la época, por lo menos, de Pachacute, Huayna Capac, Tupac Yupanqui, hasta esa época, no tenían absolutamente ninguna disposiciones comunes para todos los pueblos que conquistaban, sino era el idioma, el quechua. Ellos tenían trueques, corresponsabilidad, se gobernaban con la fe y la creencia, y por supuesto respetando las costumbres que tal vez hayan sido uno de los factores por los cuales los españoles conquistaron, porque cada pueblo tenía sus creencias, sus mitos, sus religiones, etcétera. Pero ¿cómo estos hombres pudieron alcanzar una unidad territorial y una unidad vida tan grande para esos millones de individuos que vivieron así? Ellos conocerán, los políticos actuales, estas cosas, estarán imbuidos de la cultura nacional, sabrán defender las etnias, conocerán lo que vienen inclusive de los propios lugares en donde son elegidos, todo lo que significa la historia de esos pueblos, etcétera, etcétera. Bueno, a los 25 años no creo que sea tan fácil lograr esto. Yo por eso pienso que las exigencias para ser congresista, para ser alcalde, inclusive deberían ser mucho más fuertes. Uno de los requisitos podría ser un título profesional, pero también depende qué título, porque un médico, un filósofo, un músico, yo aprovecho para decirles que pensemos seriamente en lo que ha significado ahora que el Conservatorio Nacional de Música se haga universidad. Miren este detalle. ¿Cómo es posible que un instituto, un conservatorio, ahora se transforme en universidad? ¿Qué concepto tenemos de universidad? ¿A qué se está llamando universidad en este momento en el mundo? La palabra universidad incluye universitas, conocimiento universal. Y ahora resulta que un instituto, un conservatorio, como la Escuela de Bellas Artes, va a pasar a ser universidad, como lo fue también en su tiempo la ingeniería, la educación. Esas universidades son para una profesión. El concepto de universidad es muy amplio, y una de las cosas, por ejemplo, que no tienen muchas universidades, sobre todo privadas, son cursos de humanidades, de filosofía. En los colegios deben enseñarse filosofía, pero en fin, no estoy en el poder como para poder cambiar muchas cosas, y lo poco que tengo de autoridad me permiten ustedes sacarlo del enquistamiento en el que lo guardo, porque ya no está sufrir tanto. Gracias por haberme hecho participar. A usted, doctor Altidoro Cáceres, lo esperamos la próxima semana. Un abrazo y muchísimas gracias. De manera para todos ustedes.